¿Qué dice la pantalla? Díganle al lado, uy, qué bien. Pero así es pantalla. Uy, qué bien. ¿Qué? Yo cuando estudiaba esto y como todos lo estoy relacionando a la misión, todo lo estoy relacionando a ir más cerca de Jesús, es lo que el Espíritu Santo me está hablando, por eso ahí hay un veo, ¿verdad? Porque la visión de este año es una visión 2020 que nos permita estar más cerca de Jesús. Pero de repente se levantan algunos fantasmas alrededor de nuestras vidas. Y hay estudios que se han realizado trayendo a un grupo de personas así como ustedes, y el orador o el moderador hace este ejercicio con la gente. Les presentan una palabra, por decir, les dicen, van a ver una palabra y queremos que nos manifiesten cuál es el primer sentimiento o emoción que experimentan al pensar en esta palabra. Entonces en esas reuniones plantean la palabra, por ejemplo, pastel, y los resultados que dan es que el primer sentimiento y emoción que experimenta la gente cuando oye o ve la palabra pastel es una emoción o sentimiento de alegría, porque hila la palabra pastel con un convivio alrededor de personas con las cuales le es grato estar. Otro ejemplo, les presenta la palabra playa, y el primer sentimiento o emoción que experimenta la gente o la mayoría de la gente es descanso o relajación, porque ellos relacionan la palabra playa con un periodo vacacional para renovar fuerzas. Ahora yo les pregunto, cuando les presentaron a este grupo la palabra fantasma, ¿cuál es el primer sentimiento o emoción que creen que experimenta la gente que estaba en ese lugar? Miedo. ¿Te das cuenta? No falló la prueba. La mayoría de nosotros hilamos o relacionamos la palabra fantasma ¿con qué? Con miedo, ¿verdad? Bueno, pues hay momentos difíciles, dolorosos, críticos, adversos, problemáticos, situaciones que nos causan confusión en nuestro corazón, que se levantan de repente como si fueran fantasmas y comienzan a rodear nuestras vidas, llenándonos de miedo y de terror. Una situación crítica económica que nos vamos a la cama tratando de conciliar el sueño diciendo, ¿cómo le voy a hacer si mañana tengo que hacer este pago? Y se convierte como un fantasma que ahí está presente, rondándonos, aterrorizándonos. Un diagnóstico. De repente una persona nota en su cuerpo un abultamiento fuera de lo normal y de repente se levanta como un fantasma porque en lo que va al médico, le hacen estudios, recibe los resultados, esa persona comienza a pensar, ¿y si será? ¿Y si será? ¿Y qué va a pasar? ¿Y si me muero? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Si estoy logrando poner la idea principal que quiero traer, son como fantasmas que se levantan para llenarnos de miedo. Bueno, pues nosotros los hijos de Dios, que somos seres humanos comunes, no corrientes, pero sí comunes, atravesamos momentos que también nos duelen, que nos confunden, que nos pueden llenar de tristeza. Y esas situaciones que se levantan como fantasma, nosotros los hijos de Dios tenemos que poner mucho cuidado, porque tienden a nublar nuestra visión. Cuando estamos llenos de miedo, nuestra visión y nuestra objetividad tiende a estar nublada y podemos caer en el peligro de confundir a Jesús con un fantasma más. No lograr verlo con nitidez, no saber si es, si no es, si será o no será. Y eso puede ser muy peligroso. Porque cuando los hijos de Dios confundimos a Jesús con un fantasma más, entonces perdemos la visión para poder ver y entender que en Jesús está la respuesta para nuestras vidas. Así que no puedes perder tu visión. Jesús no puede ser una imagen borrosa en tu vida. Jesús tiene que ser una imagen nítida
y clara para que tú puedas ver no solo quién es Él, sino también puedas ver lo que Él es capaz de hacer por ti. En Mateo 14, por favor, todos abran su Biblia o su dispositivo electrónico. Encontramos un pasaje que nos va a clarificar lo que estoy compartiendo con ustedes esta mañana. Mateo 14, 22, guarda un momento que se titula Jesús camina sobre el agua. ¿Ya lo tienen? Un fuerte amén si ya lo tienen. Inmediatamente después, versículo 22, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras Él enviaba a la gente a casa. Cuando este versículo nos dice inmediatamente después, se refiere al acontecimiento anterior en donde Jesús acaba de alimentar a una multitud de 5,000 varones, sin contar mujeres ni niños. Y lo que comúnmente hacemos los pastores al final de la predicación, cuando ha terminado la reunión, pues es ponernos en un espacio donde la gente que quiera se pueda acercar a saludarnos, se pueda acercar a darnos un testimonio, se pueda acercar a pedirnos una oración, a contarnos alguna situación que están viviendo. Por eso es que Jesús se queda en ese lugar despidiendo a la gente que no solamente la había alimentado, sino que la había alimentado porque llevaba muchas horas escuchándolo predicar. El versículo 23 nos lo amplía. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Las personas que tenemos el privilegio, pero también la experiencia de predicar la palabra de Dios, experimentamos un agotamiento que no se compara con el agotamiento físico de un trabajo normal. Porque cuando se está predicando, nos estamos vaciando de todo lo que en la presencia de Dios hemos recibido para ustedes que son su amada iglesia. Y hay un agotamiento que se experimenta, aunque no estamos haciendo un trabajo de esfuerzo o cargando cosas, espiritualmente sí hay un agotamiento. Esto te lo quiero mencionar porque aún Jesús, después de tener muchas horas de predicar, Él todavía tiene el anhelo en su corazón de estar a solas con su Padre. Con lo cual tú y yo debemos aprender que nunca se está demasiado cansado como para no pasar un tiempo a solas con Dios. ¿Me escucharon bien? Sí. Tu descanso no está en una cama confortable. Tu descanso no está en un periodo vacacional. Tu descanso está en la presencia de Dios. Estar quietos en mi presencia y conocerme que yo soy Dios, dice el Señor. Nosotros renovamos fuerzas, por muy cansados que podamos estar, cuando entramos a la presencia de Dios. El versículo 24 dice: mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas, lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. No era cualquier problema. Ahora, yo quiero decirte algunos aspectos de este versículo. Lo primero es que ser discípulo de Jesucristo no es sinónimo de que no vas a tener problemas. Cuando se te predica un evangelio libre de adversidades, te están predicando una mentira. Estamos en un mundo que está planeado y diseñado por el enemigo para llenarnos de problemas. Ahorita vas a ver la finalidad de los problemas. Lo que representa que tú y yo estemos en Cristo es que para cualquier fuerte viento y gran ola que se levante en tu contra, el Señor va a estar ahí para solucionar tus problemas. Es sencillo de entender. El que se mete contigo, se mete con Dios. Y cualquier dardo que el enemigo lance sobre tu vida, Jesús lo captura y lo quebranta. Porque la palabra de Dios dice que nosotros levantamos nuestra fe en Cristo como si esta fuera un escudo. ¿Están oyendo bien? Sí.
Ahora, dentro de estos discípulos, versículo 24, mientras tanto, los discípulos, ¿cuántos serán? 12. Por lo menos, ¿alguien me puede decir el número de pescadores que había entre estos 12 discípulos? 2, 3, 4. Andrés, Pedro, Santiago y Juan. ¿Sí? 4. Lo cual representa que no era la primera vez que ellos experimentaban una situación como la descrita aquí. Estamos hablando de una tormenta marina. Y entre ellos había expertos pescadores. Pero aún así, ellos se habían llenado de terror. Nosotros somos vulnerables y experimentamos terror y miedo a través de las experiencias desagradables que vienen a nuestras vidas. Pero eso jamás debe de nublar nuestra vista. Dice Hebreos capítulo 12 que nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús. Si Él venció la muerte, Él puede vencer cualquier fuerte viento y cualquier gran ola que venga en contra de tu vida con la finalidad de golpearte y dañarte. Para Él no hay nada imposible. Versículo siguiente. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Dile al de al lado, es mi Señor. Dile que lo presento, es mi Señor. ¿Alguien ha caminado sobre el agua? ¿Alguien ha andado en el agua? Varios anduvimos en el agua. No caminábamos en ella, pero bien que andábamos en ella. Jesús, como dueño del cielo, de la tierra y de todo lo que hay en ella, Él puede caminar sobre el agua. No hay situación que suceda aquí en la tierra sobre la cual Jesús no tenga el control. Él es dueño de los vientos, Él es dueño de las olas, Él es dueño del mar, Él es dueño de absolutamente todo. Y Él es tu Señor y cuidará de ti por encima de cualquier situación. Porque su vida ha sido entregada a cambio de la tuya. 26. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, ¿qué hicieron? Quedaron aterrados, llenos de miedo y clamaron: ¡es un fantasma! ¿Alguien se puede imaginar el momento? Fuertes vientos, grandes olas, lo cual significa que mientras unos agarraban la vela, otros sostenían el bote, unos más estaban sacando agua del bote y de repente voltean y dicen: ¡ah, caray! ¿Cómo dijeron? ¡ah, caray! ¡Es un fantasma! Y no faltó el que empezó: ¡ah! Y el otro: ¡cálmate, no grites, es el fantasma! Porque siempre hay uno más histérico que otro. Una vez se nos metió una criatura del Señor, un ratón. Y entonces se metió al baño, yo creo que le andaba del uno. Entonces yo le digo a una persona: oye, ayúdame a matar un ratón. Ay, no, pastor, no, pastor. Porque hay cosas que nos aterran. Si ya estaban aterrados por el fuerte viento y las grandes olas, nada más los que nos faltaba un fantasma. Ahora yo te digo algo. Mar de Galilea, 3 de la mañana, hace más de 2000 años. La única luz que había en ese lugar era la luz de la luna. Entonces imagínate cómo se veía aquella situación, caminando en el mar. Es como si se te olvida que tu suegra llegó de visita a la casa, te paras a las 3 de la mañana a agarrar un vaso de agua y de repente la señora te sale del baño. Tú que dices: ¡ay, el Espíritu Santo! ¡No! ¡Tú eres un fantasma! ¡Ay, señora, acuérdate que usted anda aquí entre nosotros!
La situación no era fácil para esos hombres. Ya estaban llenos de temor por lo que estaban viviendo. Y para lo que faltaba, un fantasma. 27. Pero Jesús les habló de inmediato. Si tú tienes Biblia, necesitas subrayar esta palabra, de inmediato. Porque de repente el diablo se encarga no solamente de presentar fantasmas alrededor de nuestras vidas, sino de hacernos creer que Dios se tarda. ¿Sabes una cosa? Dios es un caballero, jamás llega tarde. Jamás llega tarde. Pero Jesús les habló de inmediato: no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Escúchame bien, amada iglesia. Cuando tú y yo pasamos por fuertes vientos y grandes olas, que parece que estamos rodeados de fantasmas, lo que más quisiéramos es una pronta respuesta que solucionara nuestra situación. ¿Cierto o falso? Sí. Pero lo que tú y yo tenemos que aprender a través de este pasaje es que lo que tú y yo necesitamos no es una respuesta de Dios. Lo que tú y yo necesitamos es escuchar la voz de Dios. ¿Sabes que hay cosas que Dios permite en tu vida nada más para que aprendas a oír la voz de Dios? ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios? Les da miedo, porque ya saben cómo soy. Pero si saben cómo predico, ¿para qué vienen? Señor, quiero oír tu voz, pero sin fantasmas. Las grandes olas, los fuertes vientos y los fantasmas son para que aprendamos a oír la voz de Dios. No tengan miedo, tengan ánimo. Yo estoy aquí. ¿No te parece increíble? No lo está diciendo el profeta Isaías, no lo está diciendo el gran Habacuc, no lo está diciendo Pedro, Juan o Santiago, lo está diciendo el Hijo de Dios mismo. No tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Cuando tú estás rodeado de fantasmas, lo que más tienes que hacer es tomar bocanadas de Jesús. Eso es tener ánimo. Ánimo viene de ánima. Ánima viene de alma, lo cual significa que cuando Jesús dice tengan ánimo es llévense. A ver, todos respiran aquí, chupen para adentro, 3 minutos, el que sobreviva bien, el que no se vaya con el Señor. Llénate de Dios. Curiosamente, cuando aparecen los fantasmas, menos leemos, menos oramos, menos nos congregamos, botamos el servicio, nos damos por desanimados, porque el fantasma está ahí todo el tiempo. Y te mueves tantito y ¿cómo le haces? Y das otro paso ahí. Hasta que logra meterte en un rincón como la muñeca. Nadie me quiere, o me quiere la araña, y el recogedor me quiere, el plomero, el sacudidor. Esa es la finalidad de los fantasmas: arrinconarte, lleno de miedo, lleno de terror, para que tú no escuches la voz de Dios. No necesitas una respuesta, necesitas la voz de Dios. Sí, amén. Gracias, Héctor. No necesitas una respuesta, necesitas la voz de Dios. Eso es lo que te va a cambiar. 28. Entonces Pedro, ahí pone tu Biblia, Pedrito. Entonces Pedrito lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordena que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. ¿Te das cuenta de la simpleza y la grandeza de la autoridad del Señor y Maestro? Nada más le dijo: sí, ven. O sea, no le dijo: en el nombre de Dios que liberó a Israel y trajo 10 plagas sobre Egipto.
Estaba yo predicando, entraron, se sentaron en un matrimonio. Cuando terminó la reunión se acercó y dijo: pastor, ¿usted practica liberaciones? Bueno, cuando es necesario, la Biblia nos enseña que hay que reprender los demonios. Es que nosotros venimos a que nos haga una liberación. Bueno, en realidad son 7. Es que de la iglesia donde venimos nada más hacen una. Pero el Señor nos dijo que busquemos una iglesia donde nos hagan 7 liberaciones. Entonces yo me les quedé viendo, ¿verdad? Y yo digo: ¿cómo? Sí, es que nosotros tenemos un espíritu muy terrible y necesitamos 7 liberaciones. Pues bueno, yo lo que veo en la Biblia es que Jesús, con una sola orden, expulsaba a los demonios. Yo nunca lo veo orando 7 veces para que salga el demonio. Con una vez lo reprendía. ¿Y qué hacía el demonio? Porque él tiene una autoridad simple, total y soberana. Sí, ve. ¿Qué pasó con Pedro cuando oyó esta respuesta? Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y, ayúdenme, entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua. ¿Hacia dónde? Hacia Jesús. O sea, lo logró hacer, porque al que pide, se le da. Pero muchas veces los fantasmas nos tienen tan aterrorizados y llenos de miedo que no nos atrevemos a pedir lo que Jesús es capaz de hacer. Atrévete a pedir. Yo ayer en la noche hablaba con mi hijo y le decía: habla, mi hijo, pida. Yo lo incitaba a que tomara una decisión. Y luego su mamá oyó y dijo: sí, tienes que decir, habla tú, di, y que el Señor haga lo demás. Tú pide, tú habla, y deja que Dios haga lo demás. Porque Pedro caminó cuando pidió. ¿Me oyeron bien? Sí. Ahora dice: pero cuando dio el fuerte viento y las olas, ¿qué hizo? Se aterrorizó y comenzó a ¿qué? Esto es lo que quieren hacer los fantasmas, los problemas, las adversidades, las angustias con nosotros. Ser situaciones que nos aterroricen y nos hundan. ¿Quieren darnos una vida para la cual no fuimos diseñados? Están hundidos en una problemática. Tus problemas y situaciones, lo primero que sirven es para que escuches la voz de Dios. Termina este versículo: sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano. ¿Y qué hizo? Otra vez subraya esa palabra inmediato en el versículo 27. Pero Jesús les habló de inmediato. Y en el 31 dice: de inmediato Jesús extendió la mano. Dile a al lado: Jesús siempre está ahí. Jesús responde de inmediato, aunque no siempre viene la respuesta luego, porque lo primero que necesitamos no es una respuesta, sino oír la voz de Dios. Pero también, cuando Él ve que nos estamos hundiendo, ¿cuánto se tarda? Nada. Él siempre está ahí. Él no va a permitir que ni tú ni yo nos hundamos en el terror, en la angustia, en la calamidad de aquella situación por la cual tú y yo podamos estar atravesando. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe? Le dijo Jesús: ¿por qué dudaste de mí? ¿Alguien me puede decir de dónde viene la poca fe? Los que tienen Biblia ahí búsquenlo y denme la respuesta. ¿Tienes tan poca fe? Le dijo Jesús: ¿por qué dudaste de mí? ¿De dónde viene la poca fe? Entonces los fantasmas, los que quieren, las situaciones difíciles, los problemas, las crisis, lo que están buscando es llevarnos a la duda para que nos hundamos, para que tengamos poca fe. Lo cual es lo que estoy hablando esta mañana. La poca fe es tener una visión nublada de quién es Jesús. Y cuando se tiene una visión nublada de quién es Jesús, no se puede ver bien lo que Él es capaz de hacer por ti y por mí.
Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento, ¿qué pasó? Se detuvo. Dice que cuando subieron de nuevo, no dice cuando subió. ¿Por qué dice subieron? ¿Tienes dos aún? Jesús y Pedro. Ahora, aquí hay algo que muchas veces no miramos. Nada más decimos, ay, ese Pedro se hundió. ¿Quién ha hablado más del hermano Pedro así? Poca fe. Yo en el principio de mi pastorado lo revolqué, lo regañé, mal. Pero te has puesto a pensar que después de que Jesús los sacó del agua cuando estaban hundiendo y regresaron a la barca, ¿cómo lo hizo Pedro? ¿Dónde lo leíste? Entonces, ¿por qué dices que caminaron? ¿Lo habían pensado? ¿O creen que Jesús se lo echó al hombro? Yo considero que Pedro era un hombre robusto. No era cualquier espagueti ahí con papas. ¿O tú crees que Jesús lo trajo arrastrando así? Y el Pedro... Regresaron caminando los dos. ¿Cómo puedes caminar en medio de tus fuertes vientos y grandes olas? De la mano de la mano de Jesús. ¿Qué es lo que va a traer así arrastrando? ¡Órale! ¡Camina! ¡Órale! ¡Poca fe! ¡Incrédulo que no duda! ¡Piraña, muérdalo! ¡No! Yo estoy seguro que Jesús regresó caminando por Pedro. Y como Jesús sabía que Pedro era débil y de poca fe, no sé si lo traía abrazado, agarrado de la mano, no sé si lo echó por delante fuera, si se hunde lo vuelve a jalar, no sé. Pero lo que hace Jesús es que en medio de tus tormentas, infundirte seguridad y ánimo. No te des por vencido. La tormenta no es para ti y no es para siempre. ¿Vienen? Sí. ¿Son necesarias? También. Muchas veces se convierten en una escuela para aprender algo que necesitamos aprender. Confiar más, esperar más, ser más pacientes, orar más, leer más, ser más constante. Alguna razón tienen los fuertes vientos y las grandes tormentas. Las grandes olas tienen alguna razón. Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos, ¿qué hicieron? Lo adoraron. ¿Qué dijeron? ¿De verdad eres el Hijo de Dios? Exclamaron. Si mis tormentas, si mis fuertes vientos, si mis adversidades, si mis crisis van a servir para que yo adore y diga verdaderamente eres el Hijo de Dios, benditas tormentas. Esto nada más es para los locos guapos de chaleco y lentes como yo. ¿Sí la captaron? Sí. No captaron, captaron es un nivel muy bajo, es captar, de captarse. ¿Sí la captaron? Si mi tormenta, si mi crisis, si mi diagnóstico médico, si mi situación económica, si mi situación matrimonial, si mi crisis con mis hijos va a servir para que yo adore a Dios y para que diga verdaderamente eres hijo de Dios, bendita tormenta. Gloria a Dios. Porque muchos pasan menos que tú y yo y se rajan. Ahora yo le estoy hablando a mexicanos. ¿Hay algún extranjero aquí? Yo sé que habemos algunos con porte europeo, pero somos mexicanos. A ver, levanten los mexicanos. Y si de algo nos separamos los mexicanos es de no que, de no rajarnos. Somos bien sacanepuntas. Los mexicanos no se rajan. No te rajes. Dile la verdad, no te rajes. No se raja, hermana. Soy mexicano. Y aquí estoy. ¿Duele? Sí, duele. ¿Se siente feo? Sí, dile del chi. Hazle así puchero con labio gordo de abajo estirado. Chi. Así enseñas el chi. Chi duele. ¿Quieres que ya pare?
Sí, dile, ti, por favor. No es cuando tú quieres, es en el inmediato de Jesús. Y para conocer los inmediatos de Jesús, hay que aprender a decir: Señor, tú eres el dueño del tiempo, aquí yo estoy adorándote, diciendo que tú eres el Hijo de Dios verdadero. Tú sabes, solo dame la fuerza para no quebrarme. Wow. Porque todos pasamos por situaciones, pero no todos regresamos caminando de ellas de la mano de Jesús. Nada más miramos los que se hunden y nos los comemos vivos. El poca fe, el de las dudas. Pero ¿cómo regresó? Yo me pregunto, ¿cómo regresó? Caminando